Gracias, mi hermano René. Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Vamos a estudiar un poquito, a leer, a reflexionar acerca de por qué sucede lo que sucede, por qué hay tantos problemas, por qué hay tanta maldad, por qué hay tantas cosas que a veces nos equivocamos, tantas faltas que cometemos. Nadie somos perfectos, pero se trata de que luchemos para no cometer tantos errores. Pero aún así a veces intentamos, pero siempre pasa algo que nos hace caer. ¿Y qué es lo que ocasiona todo eso? ¿Quién es el causante de tantas cosas? A veces en el mundo dicen que es a veces la suerte, a veces el esfuerzo, a veces lo que sembramos también eso cosechamos. El título de este tema es ¿quién es el culpable? A veces tenemos que buscar quién es el culpable de las cosas. Y a veces sí, investigando, por ejemplo, los investigadores se ponen a ver quién es el causante de los problemas, de los delitos, porque a veces todo el mundo se echa la culpa y entonces hay que hacer una investigación para ver quién es el culpable. Y podemos encontrar a muchos sospechosos. Podemos decir, pues, todo apunta a que fue tal persona, pero también todo apunta a que fue otro, y empieza a haber una confusión. Entonces, pues debe de haber quién es el culpable de todo lo que sucede. ¿Por qué hay tantas guerras, por ejemplo? ¿Por qué hay tanta pobreza, tanta injusticia, tanta desigualdad, tanto racismo, tantas cosas en el mundo? Por ejemplo, un joven drogadicto, pues se droga y empieza a hacer cosas malas. Uno diría, bueno, él es el culpable, pero ¿por qué, si empezamos a buscar culpables, podríamos decir por qué cayó en drogas el joven? ¿Fueron sus padres que no lo educaron bien, que no le enseñaron quizás valores? ¿O quizás el padre también fumaba, tomaba, se drogaba? ¿O fue la sociedad, fue el medio? Fueron los narcotraficantes, la mafia, los que hay gente que es muy hábil para engañar, para engatusar, para a los jóvenes, para engañarlos y decirles que van hasta les regalan la droga al principio y después los van enganchando. Entonces, ¿quién es el culpable de todo eso? ¿Son los padres, el joven, la mafia, la sociedad, todos o nadie? ¿O Satanás es el culpable? ¿O Dios es el culpable? ¿Quién es el culpable? Vamos a ver entonces cómo es que analizar para ver quién es el culpable o quiénes son los culpables de todo lo que sucede, lo que nos sucede, y no nada más a nosotros, sino también a todo el mundo. Por ejemplo, hay veces que se preguntan por qué hay niños que mueren en las guerras, o por qué hay guerras, por qué hay inocentes que mueren, quién es el culpable. Y podemos ver que hay muchas formas, también los medios a veces influyen para engañar. Entonces, pues, si buscamos culpables vamos a encontrar quizás muchos culpables o quizás nadie, pero vamos a ver un ejemplo aquí en Génesis. Es una historia que nos da un ejemplo de quién es el culpable. Entonces vamos a analizar quién es el culpable. En Génesis capítulo 3, del verso 1 en adelante, dice así: Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí dice que habla de una serpiente que es muy astuta, empieza a hablar con ella, le habla muy en su idioma, empieza a meterle una duda a la mujer, como hay gente que es astuta para engañar también, para meter a gente en otros, en vicios, en negocios, en fraudes, en tantas cosas. Dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis.
La serpiente, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová a Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Aquí ya hubo consecuencias de su desobediencia también, porque por el momento se dejaron llevar, se dejaron engañar y comieron, se dieron ante una prohibición que les habían puesto y empiezan ya a sentir culpa, empiezan a ver las cosas diferente, se dan cuenta que estaban desnudos cuando no era algo natural entre ellos. Todos los animales que hizo nuestro Dios, pues nadie tiene ropa, entonces también al hombre dijo, lo hicieron y no tenían por qué tener vergüenza, pero algo pasó que empezaron a comprender otras cosas y a sentir culpa, a sentirse desnudos, que algo les faltaba, a sentir miedo, a sentir vergüenza. Empezaron a sentir esa culpa de esa desobediencia. Y entonces vamos a ver quién fue el culpable. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién está acusando el hombre? ¿A la mujer o a mismo Dios? Porque dice, la mujer que tú me diste hizo que, o sea, yo no estaba bien, pero tú me pusiste una mujer que a la mujer él no la pidió porque él lo durmió y le puso una compañera y le echa la culpa. La mujer que tú me diste, ella fue la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces fue primero con el hombre porque él fue el que le había dado la instrucción. El hombre dice, no, tú me diste una mujer y la mujer entonces también me dio. Entonces va contra la mujer y la mujer dice, no, la serpiente me engañó porque me engañó y yo comí. Quizás la mujer era ingenua, quizás no conocía la maldad, quizás no conocía el engaño, tantas cosas podríamos decir, que no tuvo la culpa. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, ¿quién fue el culpable? Pues a lo mejor todos, o sea, el hombre por desobedecer, la mujer también por no haber sido, o el hombre por no haber sido instruido también. Pues la serpiente está ahí, ella quizás, él fue la culpable, pero va a decir, bueno, yo nada más le sugerí, yo no la obligué, ella solita fue y comió porque él no la llevó a la fuerza, ni la amenazó, ni nada, simplemente la engañó. Entonces hay cosas que a veces uno piensa, uno podría echarle la culpa quizás al que más convenga, pero dice un hermano, yo soy el culpable quizás. El hombre puede decir, yo fui el culpable. La mujer podría decir, si son sinceros todos dirían, yo soy culpable porque me dejé llevar, porque me dejé engañar. El hombre porque no tuvo autoridad sobre la mujer quizás para decirle, no debes de comer eso, quizás fue débil, quizás quiso evitar algunos problemas. Entonces, ¿quiénes son los culpables de que exista tanta? Ese es un ejemplo de un sistema que a veces muchos pueden ser los culpables de que un sistema trabaje de una forma. ¿Por qué hay tantos ricos, muy ricos, y por qué hay tantos pobres, pero muy pobres? ¿Por qué un jugador de fútbol puede ganar millones de dólares y un doctor que salva vidas puede ganar muy poco?
En México mandaban a doctores cubanos a algunas sierras y les pagaban muy poco y tenían que sufrir las inclemencias y era un trabajo de salvar vidas. ¿Y por qué entonces alguien gana tanto dinero? ¿Y por qué no es tan equitativo la vida o el sistema? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay tanto rencor en el mundo, envidia, coraje, odio? El mismo hombre a veces es el que es culpable de todo esto. Dice Eclesiastés, vamos a ver qué dice Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8, versículo 9. Todo esto he visto y puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. El hombre se enseñorea, le dijo Dios, te enseñorearás de todos los animales, de las plantas, vas a conquistar todo. Pero el hombre dijo, no es suficiente, también quiero conquistar al hombre, a su semejante, a su igual, a su hermano. Y empieza dice, hay de todo, pero también hay hombres que se enseñorean del hombre para mal suyo, para hacer el mal. Hay gente que por ese egoísmo, por ese odio, por ese rencor, por esas traumas, frustraciones, quiere dominar también al hombre, por inseguridad, por miedo, por ambición, por tantas cosas que han nacido en su corazón que también domina al hombre. El hombre entonces puede ser, tanto el culpable puede ser también la víctima de la crueldad del mismo hombre, ya no tanto de Satanás, sino de sus propios semejantes, del propio hombre. También hay casos, cuando buscamos culpables, a lo mejor nadie fue culpable, hay casos que llaman casos fortuitos, casos que accidentalmente pasan, casos que a lo mejor cuando alguien va pasando, como dicen en el dicho, en el mundo hay gente que pasó en el momento inoportuno, a la hora inoportuna, y le pasó alguna desgracia, porque pues no fue culpa de nadie aparentemente, o el mundo dice que es suerte, pero vemos que no puede ser suerte, hay cosas que pasan, pero ¿quién sería el culpable? Por ejemplo, un conductor va manejando y atropella a otra persona y se muere esa persona porque la atropelló. La Biblia dice no matarás. También las leyes del hombre van a decir, no, pues mató a esta persona. ¿Quién fue el culpable? ¿El conductor? ¿Fue un accidente? ¿Fue imprudencia? ¿Fue que no tenía experiencia? ¿Fue que no lo enseñaron a manejar bien como sus padres quizás y empezó era un joven que fue imprudente o que estaba alcoholizado? O la persona que atropellaron, a lo mejor él iba bien manejando, una persona con mucha experiencia, muy responsable, muy educado, iba manejando bien, respetando todas las señales, y de pronto sale una persona que se quería suicidar y se avienta, y lo atropelló y se murió, pero entonces, ¿ahí quién fue el culpable? Pues todo también, cuando se hace la investigación, la ley dice que si no hay imprudencia, si no hay culpable, si no hay un caso, entonces no hay culpa. Si no fue culpable, no hay culpa, debe de existir un culpable también, una intención también. Si no hay intención, pues no puede haber también culpa. Entonces puede que salga libre porque quizás no fue culpa de él, sino que fue algo accidental, fue algo que pasó simplemente. Pero pues siempre vamos a ver que no nada más no es suerte, no es un caso aislado, sino que alguien tuvo la culpa. Si la persona se quiso suicidar, ¿por qué se quiso suicidar? ¿Qué lo llevó a querer cometer eso? Alguien también tuvo la culpa de su vida. Como les digo, los padres lo llevaron o tenía cierta enfermedad que no lo detectaron, aunque hay muchas veces gente que avisa, de alguna forma está avisando que tiene problemas, que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene tantas cosas y lo avisa, pero no se le hace caso suficiente. Entonces cuando llega a cometer algo es cuando se comprende por lo que estaba pasando. Pero ¿quién tuvo la culpa? Entonces las autoridades
Hubo un joven en California que mató a muchos jóvenes y aparentemente era un joven que tenía una vida acomodada, bien, pero después cuando encontraron su diario, él estaba viviendo una vida muy tormentosa porque no se adaptaba a la sociedad. Y él ya había anunciado también por varios mensajes, pero nadie le hizo caso. Entonces llevó una vida de conflicto donde cuando no se adaptaba a nadie, que al final explotó y mató a varias personas porque él no era feliz. Entonces de ahí se comprendieron, cuando hicieron investigaciones se comprendieron muchas cosas y se vio que también muchos eran los culpables también, empezando desde los padres, las autoridades. Entonces, pero también la misma persona tenía culpa, pero pues a veces no queremos pensar, queremos decir las autoridades van a decir, pues se fue él o fueron sus padres. Los padres van a decir, bueno, es el sistema que ha hecho que ha corrompido y tanta violencia, tanta maldad, que hasta en las películas, en los medios, en los videojuegos, en tantas cosas hay maldad que se van a echar la culpa uno a otro. Entonces, cuando no hay un culpable, dicen, bueno, fue un caso fortuito, pero siempre va a haber culpables. Siempre va a haber, dependiendo también de lo que se haya cometido. Entonces, como el mundo puede decir, bueno, las personas que murieron también, por ejemplo, en este accidente de California, no tienen culpa de nada. ¿Por qué murieron? Estaban en el lugar equivocado, como les decía en un principio. Estaban a la hora, en el momento adecuado, estaban en una fiesta. Pero también si buscamos culpables podríamos analizar por qué estaban estos jóvenes en un lugar. A lo mejor estaban bien, fue un caso que no tuvieron culpa, pero pues el mundo dice que fue suerte, pero pues no, aparentemente a los ojos del mundo puede que sea suerte. Dice Eclesiastés capítulo 9, verso 11. Dice, tornéme y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. En el mundo parece como que todo lo que acontece pues es como que suerte, como que estaba leyendo una historia de una persona que lo ascendieron a en su trabajo, le dieron un puesto muy alto. Y un compañero le dice, qué suerte tienes de que te hayan dado el mejor puesto. Pero también si se analiza esa expresión, podríamos decir que la persona que dijo eso es como que sintió cierta envidia porque él no logró ese puesto. Pero le contesta el hombre y le dice, sí, tuve mucha suerte y he entendido que entre más trabajo, entre más ganas le echo, entre mejor hago mi trabajo, entre más responsable soy, más suerte tengo. Entonces, para el hombre, para el mundo dice que es suerte, pero el hombre dice, pues sí, yo tengo suerte, entre más trabaje, entre más honrado, entre mejor haga mi trabajo, más suerte tengo. Entonces, en lo que el mundo dice suerte, pero nosotros sabemos que son bendiciones. Si actuamos bien, si trabajamos mejor, pues vienen esas recompensas, esas bendiciones, y no es suerte, es porque llevamos una vida de un modo. Pero si es lo contrario, si hacemos otra vida diferente, complicada, con engaños, con mentiras, tapando cosas, pues también viene esa mala suerte que el hombre dice, me corrieron de mi trabajo, qué mala suerte que me corrieron. Pues no fue mala suerte, fue porque se lo ganó, se lo buscó. Entonces, pues hay muchos que pueden ser culpables, pero también hay mucha gente que dice, quizás el culpable es el diablo, porque si por ejemplo desde que Satanás engañó a la mujer vino todo el mal, vino a corromperse todo. Satanás está siempre para engañar ahí. Entonces uno podría decir, pues es culpa de Satanás, es el culpable. Los malos gobiernos también nos influyen mucho. Hay gobiernos que sí engañan, que sí corrompen, que sí manipulan, que sí controlan.
porque sí existe y de una u otra forma, aunque pensemos que no, los gobiernos siempre van a querer controlar a las personas para tener una cierta paz, un cierto control. Pero no todos, obviamente hay lugares que sí trabajan bien, trabajan honrados, que progresan, pero pues hay otros que no. En el mundo, ¿quién es el que domina? ¿Quién domina el mundo? Van a decir los gobiernos, los presidentes, pero ¿qué es quién domina el mundo? Dice primera carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. O en otras versiones dice, está bajo el poder del maligno, todo el mundo. Porque ¿qué porcentaje del mundo, de la población, guarda los mandamientos, guarda la palabra de Dios, hace el bien? ¿Qué porcentaje de la población es? Si hay, ¿cuántos somos en el mundo? 7, 8 billones ¿cuántos? 7, 8. ¿Y qué porcentaje de esa cantidad tan grande cumple o guarda los mandamientos o hace la palabra de Dios? Por lo tanto, el mundo casi por completo está dominado por el maligno, no por Dios, sino por el maligno. Entonces dice sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad, bajo el poder de Dios. Por eso es que hay gobiernos que sí se corrompen, gobiernos enteros que hasta su historia que dominan y los presidentes ponen a otros presidentes de su misma línea. Hay presidentes que hasta vienen de linajes de la realeza de Inglaterra, o sea, que vienen guardando un cierto linaje, como los reyes que antes, a veces hasta por no buscar, no juntarse con otras personas, se casaban entre hermanos, entre primos, entre parientes, para tener ese linaje, para no mezclarse con otros, porque querían seguir teniendo un solo linaje. Así hay gobiernos que dominan, que se corrompen y no quieren que otros dominen para tener controlado al pueblo. Países latinoamericanos, por desgracia, donde ha habido gente que en la antigüedad que se corrompía, se hacían ricos de familia y seguían esas familias de políticos. Pero cuando decimos que también el gobierno puede ser el culpable, pues hay también iglesias, así como hay políticos, hay también pastores, hay iglesias. Hay una película que vi hace muchos años que se llama Cabeza de Vaca. Es la historia de un conquistador. Ya ven que cuando llegaron los españoles a América, pues conquistaron México, Centroamérica, Sudamérica, casi de México para abajo conquistaron los españoles. Pero hubo un conquistador que se llamaba Alvar Alto, me parece, Alvar Alto, se apellida Cabeza de Vaca. Ese se fue para el norte, empezó a explorar el norte, empezó a conquistar la parte de Estados Unidos, pero estaba desértico, no había civilizaciones grandes. Pero antes de que en esa película llegan el ejército de España y la iglesia de España, los padres sacerdotes de España, y dicen, pues, ¿quién va a tomar la autoridad? Y le dice el sacerdote, pues usted, general, que pues es intachable, que tiene un gobierno muy, muy bueno. El general le dice, no, mejor usted, o sea, padre, que usted representa la bondad, representa la misericordia. Y el otro empieza a decirle, no, usted mejor, pero los dos estaban alabando a sí mismo, diciendo como que eran lo máximo uno al otro, pero ahora se seguían alabando para querer demostrarle a todos como que ellos eran los buenos y que iban a conquistar algo bien, iban a conquistar América de una forma
con juicio y con la religión. Pero lo que vimos es de que hubo saqueo, exterminaron a muchos indígenas, acabaron con lugares, con ciudades, se llevaron el oro, hubo un saqueo, pero por eso es que la misma iglesia a veces se corrompe, que llegaron y que se alababan uno al otro como que eran los mejores, pero al final los dos hicieron lo malo con engaños, con trampas, con la Santa Inquisición también, cuando empezaron a matar a los que no creyeran en su religión. Entonces, pues los gobiernos se corrompen, la iglesia se corrompe, muchas iglesias también se han corrompido y es el mismo sistema, es un sistema que domina pues Satanás. Pero ¿cómo es que llegó a tanto? ¿Cómo es que llegaron a corromperse los mismos gobiernos? ¿Desde cuándo se corrompieron los gobiernos o la iglesia? Hay otra historia también para reflexión, Génesis capítulo 6. Sí, bueno, ¿me escuchan? Perdón, también esta historia tiene se ha interpretado de diferentes formas, algunas hasta fantasiosas, otras que parece fantasía, pero tiene es simbólico todo esto. Dice capítulo 6 de Génesis: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Aquí está, aparentemente lo que muchos dicen es de que los ángeles, los hijos de Dios, vieron que las mujeres de la tierra eran hermosas y bajaron y las tomaron, pero un espíritu no puede tomar algo físico, o sea, no podía. Aquí se refiere que los hombres que no seguían la palabra de nuestro Dios, se empezaron a tener hijas hermosas. Los hijos de Dios son los que cumplían con la palabra de Dios. En vez es como alguien de la iglesia, en vez de buscar también a alguien que sea creyente, es como si buscaran a alguien de otra, atea o de otra, pues de los que hacen la maldad también. Entonces se empezaron a mezclar. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. En hebreo dice Nefilim, y sea también lo han querido dar una interpretación a estos Nefilim como si fueran mitad Dios y mitad persona. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En otras versiones donde dice valientes, dice héroes. Y la palabra héroe viene del griego, que es nacido de un dios y de un mortal. Por eso todos los dioses de los griegos eran una mezcla de dioses y héroes. Un ejemplo es Hércules, que era un padre Dios y una madre terrenal, entonces era un terrenal pero con poderes. Pero esto es ya cuando se empieza a dar otras interpretaciones. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se empezaron a mezclar con gente que no deberían y se empezaron a corromper. Vino esa corrupción y pues ese es un ejemplo de cómo se corrompen a veces el mismo gobierno, las mismas iglesias se llegan a corromper también cuando buscan en otros lados. Pero ¿quién más puede ser culpable de todo lo que pasa o de lo que nos pasa también a nosotros? Los padres también tienen mucha culpa, quizás, de algunas cosas que hacemos, de lo que nos pasa, porque también los padres juegan un papel muy importante en nuestra vida. Son los que nos guían, son nuestro ejemplo, son los que nos van a indicar en un camino y vamos a seguir a nuestros padres. Los vamos a seguir porque ellos son los que nos educan, los que nos enseñan. Pero
directamente o indirectamente los padres nos influyen para nuestra vida, para que tengamos un tipo de vida también, si sea buena, sea mala, van a influir mucho los padres. No es toda la culpa de ellos, porque a veces uno ya, después los hijos empiezan a querer otras cosas, empiezan a querer explorar o empiezan a dejarse engañar o seducir por otras cosas y desobedece a los padres, no sigue lo que les enseñaron, o al revés, a lo mejor lo educaron mal y después conoce la palabra de Dios y se va a tener un buen camino. Dice Juan, como les dijo Jesucristo a los judíos, Juan capítulo 8. Verso 44, acerca de cuando los hijos quieren seguir el ejemplo de los padres también, o cuando los padres han influenciado, y dice el versículo 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla blasfemia, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces dice, de vuestro padre el diablo sois, a los mismos judíos que según guardan la palabra, que estaban guardando los mandamientos y la palabra eran tan estrictos, pero cuando ya empezaron a corromperse, dice, pues no son hijos de Dios, son del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, porque se estaban queriendo ya seguir sus propias reglas, sus propias normas, estaban pues corrompiendo con no aceptando la verdad. Entonces el diablo pues es el culpable entonces de todos los males. Pues no, a veces sí, a veces influye mucho, también como vimos los padres, a veces uno mismo. O el culpable de todo es Dios, algunos dirán, porque yo he escuchado gente, o al menos uno mismo también se preguntaba antes, cuando decía, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite la guerra, las injusticias, el hambre, que tanta gente inocente le vaya mal, con enfermedades, con pobreza, con desigualdad? Entonces empiezan a echar la culpa a Dios. Dice, o también gente que dice, ¿por qué Dios permite que el diablo exista? ¿Por qué le dio libertad al diablo? ¿Por qué no lo eliminó desde un principio? ¿Por qué también en el huerto del Edén permitió que esa serpiente se acercara? ¿Por qué no los cuidó? Entonces empiezan a echar culpa a Dios, pero es por ese malentendimiento, que no tenemos esa sabiduría, porque a veces queremos utilizar nuestro raciocinio, nuestras deducciones, nuestros propios análisis, nuestra inteligencia, no la sabiduría que nos da Dios, sino nosotros mismos nos creemos tan inteligentes que empezamos a usar esos análisis y podemos echarle la culpa a Dios. Pero ¿Dios puede ser culpable de algo, mis hermanos? ¿De qué podría ser culpable Dios de algún mal? Dice Job capítulo 34. Job capítulo 34, versículo 10, dice, por tanto, varones de seso, o varones de inteligencia, de sabiduría, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. Lejos de nuestro Dios está lejos la impiedad, no tener piedad, la iniquidad, la maldad. En Él no hay maldad, no hay injusticia, entonces Él no puede ser culpable de nuestros males, de todos los males que pasan en el mundo. Él nunca va a hacer algo para perjudicar al mismo hombre. En Él no hay maldad. El mismo hombre que se ha corrompido es el que ocasiona todas las cosas. Entonces, ¿acaso soy yo el culpable, mis hermanos? ¿Acaso uno mismo es el culpable?
de todo lo que nos pasa, de todo lo que sucede, si los problemas, pues en realidad el mismo hombre es el causante de las guerras. El mismo hombre es el culpable a veces de los incendios. El mismo hombre a veces es culpable de todas las desgracias, hasta de enfermedades que se inventan, que fabrican enfermedades. El mismo hombre es el culpable. Entonces, ¿acaso soy yo el culpable y no Satanás, no la sociedad, no los padres? Yo soy el culpable, pero también nos podemos aceptar que somos culpables. ¿Aceptamos también o queremos echar la culpa a otros? Hay un versículo también para que reflexionemos mucho, porque a veces nada más leemos una parte, pero también puede ser muy más profundo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. ¿Se acuerdan cuando está en la Pascua, que dice Jesús, uno de vosotros me va a entregar? ¿Quién fue ese culpable? ¿Quién fue el que lo entregó? Judas. Ya todos sabemos, ¿verdad? Cuando inmediatamente dice quién es culpable, ya sabemos que Judas es el traidor ¿cómo dice? Por antonomasia. El ejemplo de un traidor, sabemos que es Judas. Sabemos, pero vamos a leer lo que dice, versículo 21. Y comiendo ellos, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Está comiendo con los discípulos, están comiendo tranquilamente, como dirían, y dice, pues uno de ustedes me va a entregar. No dijo a quién, no dice nada, pero dice, uno de ustedes me va a entregar. Y el verso 22, de donde está la clave, dice, y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? ¿Por qué se entristecieron? Dice, todos se entristecieron en gran manera, y cada uno comenzaron a decir, ¿soy yo, Señor? Todos preguntaron, nadie dijo, ¿por qué no dijeron, ¿quién es el que va a entregar a Dios? Vamos a cuidarlo, vamos a salvarlo. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el que lo va a entregar? Sino más bien todos se entristecieron. ¿Por qué entristecieron? ¿Por qué no dijeron, vamos a buscar a ese culpable? O vamos, de aquí no salimos, vamos a protegerlo, vamos a hacer una barricada y vamos a proteger, pero cada quien se sintió que podía ser el culpable. Cuando a veces nos puede pasar de que seguimos mucho a nuestro Dios, a Jesucristo, pero hay momentos en que podemos llegar ¿o acaso habrá momentos en que podemos llegar a traicionar a Jesús? ¿Podemos llegar a fallarle a Jesús? Por mucho que seamos seguidores, aquí dice que ellos le amaban, pero se entristecieron y les entró la duda, dice, ¿acaso seré yo? ¿Acaso yo seré el que voy a entregar a Jesucristo? Porque les entró esa duda que somos capaces a veces de traicionar a nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Cada uno sabía de lo que le estaba pasando en su interior, en su vida, y a lo mejor por miedo, por lo que pasó, porque de todos ellos sabemos que Judas lo traicionó, pero ¿quién defendió a Jesús? ¿Quién lo siguió? ¿Quién lo acompañó? De todos esos 12, nada más echamos la culpa a Judas, pero también sabemos que a veces hasta el más valiente puede llegar a caer, como Pedro que sacaba la espada y que le dijo, yo no te traicionaría, y dice, pues me vas a traicionar 3 veces en esta noche, y no lo creyó, pero cuando reflexionó, cuando se dio cuenta y amaneció que lo había engañado 3 veces, pues se puso muy, muy triste porque pues a lo mejor sin querer, a lo mejor él pensó iba a defender a Jesús, pero llegó un momento de miedo, pues debido a las circunstancias, debido a lo que nos puede llegar a suceder, podemos llegar a decir, no lo conozco. En la Santa Inquisición también, cuando los españoles perseguían a los judíos, muchos judíos llegaron a decir, yo soy católico, yo soy cristiano,
por el miedo a perder la vida. Y se empezaron a hacerse cristianos, pero guardando también las costumbres judías, si se hicieron judeocristianos, pero por ese miedo, por ese temor por eso hay ciertas circunstancias que nos pueden llevar a dudar o a traicionar, así como todos. Entonces, en realidad todos, nada más parece que Juan fue el que estuvo hasta el final acompañando a su madre el día de que lo crucificaron, pero todos los demás tuvieron miedo, se escondieron, no defendieron. Entonces, pues todos por eso dice, todos tuvieron tristeza y todos preguntaron, ¿acaso seré yo? Porque sabían que podrían llegar a tener podrían llegar a ser capaces de todo eso. Dice, hay gente también que por nuestros pecados, por nuestras faltas, nos sentimos culpables y pensamos que todo el mundo nos señala, que todo el mundo sabe de lo que estamos haciendo y nos está señalando. Dice Proverbios capítulo 28, ya casi vamos a acabar. Proverbios 28, verso 1, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un leoncillo. Dice, el impío, el que no hace el bien, sin que huye, se esconde sin que nadie lo esté persiguiendo, se siente culpable sin que nadie lo esté señalando, pero piensa que lo señalan, piensan que todos saben porque su corazón no está bien, pero el justo está confiado porque se siente tranquilo, porque lo pueden señalar, lo pueden acusar y dice, yo estoy tranquilo, porque yo no he hecho nada malo, pero quien no, pues una sospecha o algo ya se está escondiendo, ya se está delatando él mismo. Entonces, cuando nos sentimos mal, cuando somos culpables y estamos en ese sentimiento de culpa, es como cuando tenemos un dolor de muelas. Hay dos alternativas nada más, o nos aguantamos el dolor y seguimos así con nuestro dolor de muelas, o ¿qué otra opción tenemos? Ir al dentista, buscar ayuda, buscar sanación, buscar quien nos dé ese alivio, ese descanso. Entonces, si nosotros nos sentimos culpables de los pecados, pues hay una de dos, o nos seguimos aguantando ese sentimiento de culpa, o buscamos ayuda, buscamos a Dios, buscamos a Jesucristo para que nos ayude y para que vivamos con esa sanidad, con esa tranquilidad, con esa paz. Dice mismo capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si nosotros seguimos ocultando nuestros pecados, pues no vamos a prosperar nunca, vamos a salir siempre escondidos, siempre en pensando que todo nos va mal, que Dios es el culpable, que los demás son culpables, que la sociedad, que nuestros padres, que el sistema, el gobierno, todos son culpables y vamos a seguir escondiéndonos. O, dice, más el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si nosotros nos aceptamos nuestras faltas y nos apartamos, dice, vamos a encontrar esa misericordia. Ya para terminar, mis hermanos, nuestro Dios es el único nuestro Creador es el que nos puede hacer esa justicia, dice primera carta de Juan. Capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Así es que si nosotros aceptamos que somos los culpables de lo que nos pasa, de todo lo que se ocasiona, de todo lo que está sucediendo y no le echamos la culpa a los demás, o no decimos, la mujer que tú me diste, la serpiente me engañó, buscamos culpables y aceptamos, dice el que confiesa si confesamos
nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si nos limpia de toda maldad, entonces ya no podríamos cometerlo, porque si cometemos, ¿qué pasaría si volvemos a caer? ¿Ya estamos perdidos para siempre? ¿O todavía hay otro chancecito? Pues mientras no nos moramos en el momento del pecado, pues todavía tenemos, pero también va a haber si estamos jugando, si estamos tentando, si estamos probando o realmente queremos cambiar, queremos no buscar culpables. El único culpable entonces sería yo. Mis hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.